Ok, good morning class. Bienvenidos a la clase para hoy 13 de mayo de 2020. Clase de inglés para grado décimo. Recuerden que hemos estado mirando el tema de los verbos regulares e irregulares. La diferencia entre estos dos tipos de verbos tiene que ver con cómo se configuran en el pasado simple. Entonces vamos precisamente con ese tema, el pasado simple. En primer lugar, el uso del pasado simple. En inglés decimos simple past. Se utiliza para describir acciones que sucedieron en un tiempo anterior y que ya han finalizado. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, My mother made a sandwich for me. En español, mi madre hizo un sándwich para mí. El verbo hacer, que es make, aparece en pasado, obviamente, y la forma en pasado es made. Aquí tenemos entonces que make es un verbo irregular. Su pasado no lo forma con ed. Y acá tenemos un ejemplo con un verbo regular. El ejemplo dice they talked yesterday. Ellas hablaron ayer. Aquí encontramos que el verbo hablar es talk y su pasado sí tiene ed. Entonces podemos eh, concluir que es un verbo regular. Las reglas gramaticales para formar el pasado simple de los verbos regulares ya las vimos, simplemente recordémoslas. La regla general, recuerden, es añadir ed al verbo. Pero hay que tener en cuenta cuando el verbo termina en y o cuando termina en la e. Bien, ahí tenemos los ejemplos correspondientes. Este simplemente sería un recorderis. Ahora, en cuanto a los verbos irregulares, pues ya hemos dicho que no tienen una única regla, como si lo tienen regulares, para formar el pasado simple. Aquí tenemos algunos de esos verbos irregulares. Por ejemplo, el que algunos consideran el más importante de todos, el famoso verbo to be. Su forma en pasado simple es was o were, dependiendo del pronombre, o sea, del sujeto que le esté acompañando. Y en español tiene dos significados, ser o estar. Y así encontramos otros verbos también que son irregulares, no forman su pasado con ed. Una acción que inicia o finaliza en tiempo pasado. Por ejemplo, last night I watched television. Anoche vi televisión. O I played football 5 days ago. Yo jugué fútbol hace 5 días. Entonces tenemos la expresión last, que significa anterior o pasada, y ago, que significa hace, y yesterday, que significa ayer. La duración del pasado, por ejemplo, Marta and Rita talked for 2 hours. Marta y Rita hablaron por 2 horas. Y el otro ejemplo dice, Jaime played football all morning. Jaime jugó fútbol toda la mañana. Entonces tenemos aquí dos expresiones que también podemos utilizar para el pasado simple. For, que significa por o para, y all, que significa todo, todas, todos o todo. Bien, y esta es la manera de formar el pasado simple con un verbo regular. Primero el sujeto, luego el verbo en pasado simple, o sea, termina en ed, y luego el complemento, o sea, una o varias palabras que se le agregan para completar el sentido de la oración. Bien, eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.